Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 7 de mayo del año 2014. En el marco internacional, sin duda hay muchas noticias que están ameritando un comentario y yo quisiera no perderle la pista al tema de Ucrania, porque la evolución de este fenómeno ha venido creando en Europa y en los Estados Unidos reacciones muy importantes. Para comenzar, la situación que originalmente presentaba diferencias de opinión entre Vladimir Putin y Barack Obama respecto a la autonomía plena de los ucranianos, ha venido derivando en una actitud intervencionista de Putin que ha comenzado a alentar desde el exterior los movimientos prorrusos que buscan la reincorporación del territorio de Ucrania al territorio de Rusia. La comunidad europea ha respondido con una serie de sanciones que han provocado innumerables comentarios. En días pasados estuve platicando con una persona que conoce bien el tema de la política de los Estados Unidos y me estaba diciendo que hay una gran inquietud en el Partido Demócrata porque la postura de Barack Obama, a juicio de los demócratas que no son los agresivos, es bastante tibia respecto de un tema que se está volviendo explosivo. Y me comentaba que las sanciones que ha autorizado Barack Obama, si bien es cierto, le tocan de manera significativa a la economía rusa, por otro lado, Vladimir Putin las tenía previstas y por lo tanto causan menos efecto porque no le están atacando, no le están tocando en ninguno de los puntos que él pudiera considerar neurálgico para su situación. Por otro lado, en el territorio de Ucrania, como habíamos comentado aquí ya en varias ocasiones, se están presentando movimientos secesionistas en los territorios que son mayoritariamente ocupados por los rusos. Me decía este experto en el tema de la política norteamericana, es un caso enormemente parecido al de Hitler y los Sudetes en Checoslovaquia. Hitler alegó, y con razón, que la región Sudete era un territorio mayoritariamente poblado por alemanes, y esto le sirvió de pretexto no solo para anexar el territorio Sudete, que tenía sus argumentos, sino de ahí dar el brinco y anexarse el territorio de Checoslovaquia, porque el territorio de Checoslovaquia tenía la infraestructura industrial que Hitler necesitaba para ampliar su planta de producción bélica en aquella época. En el caso de Ucrania tenemos un fenómeno semejante. Hay ciudades como Odessa. Odessa es una de las ciudades más importantes en lo que se refiere a la industria en Ucrania, pero durante el periodo de la Unión Soviética, los rusos concentraron toda una serie de inversiones de gran calado para que el puerto de Odessa se convirtiera en el eje de la comercialización en el Mar Negro. Separada Ucrania de Rusia, el territorio de Odessa sigue siendo estratégicamente vital para los rusos. Y me comentaba
este experto, dice, mira, si tú revisas, se están yendo por Sebastopol, que es la base naval más importante que Rusia tenía en el Mar Negro, se están yendo por Odessa, se van a ir por el Donetsk, que es otra de las regiones industriales privilegiadas en la época de la Unión Soviética, y se van a ir por Kursk, que son los territorios que no solamente tienen población rusa, sino que tienen instalaciones, tienen infraestructura que resultaría vital para convertir a Rusia nuevamente en una potencia que no necesitara ni ser avalada ni ser reconocida por la comunidad europea, sino hiciera su propia política. Por otro lado, y esto también ya lo habíamos comentado, me decía, una de las ventajas interesantes de Putin es su habilidad del manejo de la Iglesia Ortodoxa rusa. Él ha estado permanentemente apoyando las observaciones que la Iglesia Ortodoxa ha venido haciendo en temas de tipo moral, en temas de tipo ético. Por ejemplo, el patriarcado de Moscú ha hecho una recriminación a la aceptación de los matrimonios de homosexuales. Entonces Putin lo ha tomado y ha declarado ilegítimo en el Estado ruso este tipo de relaciones, y así 2 o 3 de los temas que se están debatiendo en el mundo en otros lugares, Putin los ha resuelto muy simplemente con la Iglesia Ortodoxa, porque él, ya sea porque está convencido o ya sea porque le parece conveniente, está haciendo un acercamiento que le da una legitimación importantísima delante de un sector muy amplio de la sociedad rusa. Putin, por otro lado, está maniobrando en los problemas del Medio Oriente. Tiene una base instalada en Siria, y esta base instalada en Siria le permite al presidente Assad, que se encuentra cuestionadísimo por los grupos de oposición, le permite toda una serie de libertades, porque Putin ha ofrecido apoyar a Assad, y por otra parte tocar o atacar la base de los rusos pues significaría automáticamente su intervención. Por otro lado, uno tiene que percibir la importancia de China, que está haciendo alianza con Putin, primero en el tema de Ucrania, está haciendo alianza con Putin en el tema de Siria, y los chinos, que acaban de lanzar el año pasado su primer portaaviones, es un portaaviones enorme que tiene todas las ventajas de la tecnología moderna. Los norteamericanos y los ingleses lo menosprecian un poco, porque dicen que todos y cada uno de los tableros de mando del barco dicen Made in China, dice, ya con eso es como para tomarlo con reserva, pero en el fondo los chinos han evolucionado muchísimo en el desarrollo de la investigación de los temas electrónicos, y están mejorando bastante sus instalaciones. Los norteamericanos particularmente dicen que al portaaviones chino le falta un elemento que es fundamental: ser probado en una acción en donde se le exigiera ver la operatividad de sus pilotos, la capacidad de sus aviones. Pero sin duda, el que China tenga ahora un portaaviones de ese tamaño, que puede trasladar al escenario del Mediterráneo en un momento dado, significa que
China no ha abandonado sus proyectos internacionales de periodos anteriores, aunque los está matizando con una visión mucho más geopolítica de lo que hacía en el pasado. Tal pareciera como si los chinos, que llegaron tarde al escenario de las geopolíticas, después de la figura de Zhou Enlai, prácticamente el escenario de la geopolítica no conoce otro pensador chino. Están apareciendo algunos nuevos y en esto se puede notar la influencia muy notable de la geopolítica inglesa, es decir, ellos son epirocráticos. El poderío de China es el poderío continental, no es el poderío marítimo. Hace apenas unos días en la universidad tuvimos la presencia de un ex viceministro de Defensa del Perú, que es geopolítico, y él nos decía que está convencido de que el futuro no es de las epirocracias, sino de las talasocracias, y que los países que tienen un litoral, China tiene un litoral inmenso al Pacífico, que sean capaces de entender el proyecto de desarrollo que se está manejando en este momento entre todos los países que tienen esta posibilidad de acercamiento al Océano Pacífico, pues convertirá a estos países en factores, en actores principales de los escenarios comerciales, y China indiscutiblemente tiene un papel así. Los criterios que se han venido manejando en esta relación entre China y Rusia de acercamiento en relación al tema de Ucrania son sin duda factores de orden totalmente pragmático. Los chinos lo que quieren es venderles a los rusos un favor para que los rusos se los devuelvan más adelante, seguramente en algo que los chinos ya están trabajando para que se vayan sumando China y Rusia en esta recomposición de las fuerzas políticas y económicas en el mundo. El otro tema de la política internacional que quisiera mencionar muy rápidamente es el secuestro de niñas cristianas en el territorio de Nigeria. Esto que nos vuelve a replantear una y otra vez la problemática de un continente africano que pareciera no haber encontrado todavía su fórmula de estabilización, pues nos hace ver que en determinados territorios, Nigeria es un caso, los temas religiosos siguen siendo los temas de tensionamiento y de confrontación que están siendo manejados principalmente por los grupos islámicos fundamentalistas. Nigeria es uno de los territorios africanos en donde hay mayores riquezas, es un país que tiene todos los elementos para poderse convertir dentro de África en uno de los países rectores del área. Sin embargo, tiene un problema muy serio, tiene un problema que divide prácticamente a la mitad a los nigerianos entre musulmanes y cristianos. Cristianos en términos genéricos porque hay católicos, pero también hay representantes de otras iglesias que están allí presentes, hay anglicanos, hay luteranos y sobre todo hay muchos
representantes de esas sectas que han venido surgiendo en el mundo cristiano en los últimos años de manera muy abundante. Contra todos estos grupos están reaccionando los musulmanes, y hay que recordar que en esta área se produjo hace algunos años una confrontación cuando el grupo católico quiso separarse del territorio y fundar un país nuevo que se llamaba Biafra. El tema de los biafranos, el genocidio contra Biafra fue verdaderamente aterrador. Las acciones de los grupos musulmanes estuvieron encaminadas a intentar desaparecer a las tribus y a los grupos étnicos que simpatizaban con el cristianismo. Ahora nos estamos encontrando con un fenómeno semejante, pero como ocurre en todos estos casos, siempre hay elementos nuevos que van volviendo todavía más grave la situación. Los musulmanes están tratando de desaparecer el cristianismo en el territorio de Nigeria. Entonces, en las últimas semanas han comenzado a asaltar escuelas cristianas que están manejadas principalmente por órdenes religiosas o por comunidades religiosas de los protestantes que también imparten educación en estas áreas. Se llevan a las chiquillas y las están obligando a casarse con musulmanes y las están obligando a ser vendidas a tribus que viven en la frontera de Nigeria, que también son musulmanas, con lo que se pretende dos cosas: romper el crecimiento de las comunidades cristianas, porque al llevarse a las niñas están mutilando la posibilidad de desarrollo y crecimiento y multiplicación de estos grupos, y luego cortar la línea materna de educación cristiana, porque las vuelven musulmanas, las meten en un ámbito musulmán, y de esta manera tienen dos elementos sumados para golpear a los grupos cristianos. Ha habido una protesta del Vaticano muy seria, incluso el Papa Francisco en su homilía de la Navidad del año pasado hizo un reclamo muy enérgico sobre este punto, y todavía no comenzaban los secuestros de las niñas. En estos días ha habido una protesta en la ciudad de Lagos, que es la capital de Nigeria. Se organizó una enorme manifestación de cristianos con letreros diciendo devuélvanos a nuestras hijas, no estamos dispuestos a que nuestras hijas se casen con ustedes. Sin embargo, el gobierno nigeriano actúa con muchísimo tiento. El gobierno nigeriano tiene temor de involucrarse en una guerra civil en la que intervendrían algunos de los vecinos nigerianos, para los cuales sería sensacional una guerra religiosa, porque siendo musulmanes podrían unirse todos y emprenderla contra el gobierno de este país. El tema es un tema sumamente serio, es un tema que se ha planteado ya en las Naciones Unidas en varias ocasiones. Precisamente unas semanas antes de que ocurriera el primer secuestro, se había hecho en las Naciones Unidas una denuncia por parte de trabajadoras sociales e incluso por parte de algunas personalidades del mundo artístico. Esta señora Jolie había hecho una participación sumamente emotiva en donde hablaba de que la violación a las mujeres es una estrategia política de los musulmanes, que según las categorías culturales del mundo
africano, una mujer violada pierde sus derechos en la familia y tiene que ser expulsada del seno familiar, con lo que se conseguía no solamente lastimar y herir a la comunidad cristiana, sino al mismo tiempo se alejaba a las mujeres de las familias, y con eso se hacía un daño irreversible a esta comunidad. Lo que está ocurriendo ahora con las niñas es, digamos, una especie de parte complementaria. Las protestas han comenzado a sucederse particularmente en los círculos internacionales. Las embajadas han comenzado a reclamar y han comenzado a exigir al gobierno nigeriano que actúe, pero hasta el día de hoy lo que existe es una declaración del gobierno de Nigeria reprobando los hechos, pero no ha tomado cartas en el asunto, y hasta el momento no se ha montado ningún operativo militar ni para proteger los colegios ni para intentar rescatar a las que ya son casi 225 chiquillas que fueron secuestradas de los colegios. Pasando al tema de la política nacional, creo que la semana anterior habíamos puesto en la agenda un tema que se ha vuelto un tema sumamente interesante. La izquierda está tratando de regresar a los escenarios de participación en nuestro país. Y lo primero que han hecho es esta reunión en la que han comenzado a platicar, a dialogar con personas que tienen puntos de vista diferentes, y han traído una serie de invitados muy interesantes que, por lo menos en lo que yo he podido apreciar en la lectura de los medios escritos y lo que ha aparecido en los medios electrónicos, que no ha sido mucho, se notan diferencias de radicalidad entre los que vienen y los que están aquí. Los chilenos que vinieron, los bolivianos que vinieron, tuvieron actitudes sumamente extremistas, y el boliviano, por ejemplo, afirmó que la izquierda no puede progresar mientras siga tratando de hacer alianza con los liberales. La izquierda socialista solo funciona si se confronta con los liberales. El enemigo de la izquierda son los liberales. Claro, el escenario boliviano es muy diferente del escenario mexicano, y este argumento a lo mejor en el caso de Bolivia pesa mucho, particularmente porque los dos grandes distritos que han estado incluso planteando la posibilidad de separarse de Bolivia están manejados por políticos liberales y tienen toda una infraestructura económica liberal. Pero aquí entramos a un terreno que se vuelve sumamente complicado. Tuvimos de invitado el viernes de la semana pasada a Philipp Schmitter, uno de los teóricos de la transición política, y Philipp Schmitter decía: no podemos ignorar, no podemos dejar de lado el hecho de que la democracia es un fenómeno del capitalismo. Si no hay el entorno capitalista, la democracia no opera, no funciona de la misma manera. Por eso, cuando en un sistema de economía boyante de corte capitalista se implementan medidas democráticas, la sociedad las asume con mucho mayor facilidad, las vuelve parte de su quehacer cotidiano, porque no chocan con la corriente económica que se está manejando. Si, como dice el boliviano, tiene que establecerse entre el socialismo y el liberalismo un choque, ¿qué va a pasar en el campo de la política cuando la izquierda quiere incursionar?
resultaría entonces que es lo que llamaríamos aquí la izquierda irredenta, la izquierda que no cree en la democracia, la izquierda que cree en las manifestaciones callejeras, que cree en las manifestaciones de violencia, que todavía sigue soñando con una revolución, parecería ser la única esperanza, porque la otra izquierda estaría condenada a fracasar, porque el escenario de la economía liberal o neoliberal en la que nosotros nos movemos automáticamente les quitaría toda la posibilidad de éxito. El asunto es desde luego sumamente discutible, puede haber una controversia sobre el mismo, pero a mí me parece que Schmitter tiene bastante experiencia y tiene además un larguísimo trabajo de investigación que le da la solidez y la seriedad para que estos argumentos no sean argumentos deleznables, sino sean argumentos que están allí hablándonos de un escenario que nosotros no podemos olvidar. Los integrantes de la llamada nueva izquierda del Partido de la Revolución Democrática han sido los principales promotores de esta reunión de la izquierda mexicana que quisiera rescatar sus espacios en la vida política. Y como una reacción a esta participación, bueno, en primer lugar, sobre todo en los medios escritos, se han reproducido varios de las conferencias, de las intervenciones, que al final hay que leerlas con mucho cuidado. Son pronunciamientos que ya sea a nivel nacional, ya sea que vienen del exterior, están tratando de presentarnos una izquierda que puede tener la confianza de la sociedad para hacer los cambios que hacen falta. Es un poco el mandar el mensaje: hemos probado ya de todo, nos falta solo probar por el lado de la izquierda, y esta izquierda no es la izquierda que la gente imagina, sino es una izquierda inteligente, es una izquierda moderada, es una izquierda razonable, es una izquierda que entiende el manejo de los valores de la economía del mercado, y entonces pues podemos entendernos con ella sin grandes dificultades. Este pareciera ser el mensaje. Al mismo tiempo se oye la voz de Andrés Manuel López Obrador en un tono totalmente diferente y con un planteamiento que se va mucho más por la vía de la república filibustera que por la república de orden democrático. Dice Andrés Manuel López Obrador que rompe totalmente con el PRD, porque ahora sí está convencido que el PRD está claudicando de sus principios, que él nunca aceptará lo que el PRD está tratando de hacer en esta reforma, dentro de la cual estas reuniones son parte importante. Él no juega con eso y él sigue apostado a que la reforma energética es una traición, y por lo tanto queda para él clausurada su relación y su vinculación con los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática. Al interior del PRD ha habido también una discusión desde los que han estado muy entusiasmados con estas reuniones en las que se están debatiendo aspectos muy importantes del pensamiento de la izquierda, hasta los que consideran que esta actuación está deteriorando, está debilitando, está pervirtiendo en cierta forma la
conducta y las actitudes de la izquierda en el plano de la política a nivel nacional. Para acabar de enturbiar el asunto, pues viene el discurso de Cuauhtémoc Cárdenas, un discurso que es tan importante para el PRD y para Cuauhtémoc Cárdenas, que se reproduce íntegro en la prensa nacional, íntegro el discurso de Cuauhtémoc. Y en el discurso Cuauhtémoc hace un poco de historia, pero sobre todo Cuauhtémoc difiere de algunas de los acuerdos a los que ha llegado su partido en el tema de la reforma energética. Y tiene algunas frases en el discurso que a mí me llamaron mucho la atención, en donde Cuauhtémoc Cárdenas habla de que hay que cuidarse de esas ideas, de las novedades que se quieren plantear ahora en la interpretación del pensamiento de la izquierda. Pues para mí se estaba refiriendo inevitablemente a estas reuniones en donde se estaban haciendo revisiones de algunas posturas de la izquierda en el pasado, y al parecer Cuauhtémoc no las avala, Cuauhtémoc no está de acuerdo. Cuauhtémoc dice que esto lleva a desubicarse realmente de lo que es el contexto de la izquierda en el país, y dice que lo que él se muestra pesimista. Cuauhtémoc lleva ya un periodo, yo le calculo, de las elecciones para acá, con un pesimismo que se va volviendo cada vez más complicado, más duro. Cuauhtémoc dice que él lo que piensa es que en su partido hay divergencias muy profundas en el orden de los principios, y que el gran problema es que soplan en el ambiente vientos de fractura, vientos de separación que son los verdaderamente inquietantes. Inmediatamente toda el área de columnistas, los analistas de la situación política y los editorialistas han comenzado a buscar interpretaciones de lo dicho por Cuauhtémoc Cárdenas. Los que curiosamente empatan muy rápidamente son los caricaturistas. Todos los caricaturistas interpretan las declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas como una señal de que Andrés Manuel López Obrador ha abierto una fractura en el edificio del PRD, y de él se está saliendo la gente para ir a reforzar precisamente al grupo de Morena. Entonces, la interrogante sobre la interrogante sería: ¿Cuauhtémoc Cárdenas está previniendo al PRD de lo que está pasando? ¿O Cuauhtémoc Cárdenas está marcando el camino de salida a los que no coinciden con la corriente de la nueva izquierda, que es la que está manejando el PRD en este momento? Es difícil contestar de manera enfática a cualquiera de estas dos posibilidades, pero sin duda Cuauhtémoc no se veía ni feliz ni sonriente al hablar sobre estos temas. Se veía enormemente preocupado e, insisto, sobre todo muy pesimista. Tal vez Cuauhtémoc esté en este momento reconociendo que las tensiones
que se están provocando entre Andrés Manuel López Obrador, las posibles candidaturas internas al interior de Marcelo Ebrard y de el alcalde de la Ciudad de México, Mancera, van a acabar por escindir el partido, porque son 3 candidaturas dentro del mismo partido. Bueno, ya ahora serían solo 2, porque, insisto, la declaración de la última semana de Andrés Manuel López Obrador hay que leerla con mucho detenimiento. Es el rompimiento de Andrés Manuel con el PRD. Y es el rompimiento porque Andrés Manuel acusa de traición a los dirigentes del PRD. Es una visión que ya no puede ser corregida, porque considera que todo lo que se ha hecho en los acercamientos, en los foros de discusión, ha sido con la meta específica de hacer entrega de los energéticos a los competidores del exterior. Es decir, la visión de Andrés Manuel López Obrador es la visión de alguien que se separa, no porque tácticamente sea lo correcto, porque hay que marcar una línea de separación entre unos y otros para que haya claridad entre los votantes. No, aquí es: rompo contigo porque tú has traicionado a la patria, no a mí, sino a la patria. Andrés Manuel es muy dado a estos desplantes verbales muy agresivos, y uno tiene que tomarlo en cuenta para valorar lo más cerca de la realidad sus opiniones, pero yo sí creo que aquí se ha producido lo que durante mucho tiempo se ha manejado que iba a suceder en un momento, y es que las líneas se han roto, las líneas de comunicación se han roto, y Morena irá por su cuenta e irá enfrentándose a los integrantes del PRD como si estos fueran tan enemigos suyos como son los del PRI o los del Partido Acción Nacional. Por otro lado, el discurso de Andrés Manuel López Obrador preocupa, porque Andrés Manuel López Obrador no está utilizando términos, digamos, de la política partidista. No está hablando de que mis contrincantes, mis opositores, sino está hablando de los enemigos de la patria. Yo me puedo sentar a dialogar con una persona que tiene puntos de vista divergentes a los míos, pero me resultaría casi imposible sentarme a dialogar con un traidor, sentarme a dialogar con alguien que representa la perversidad, la maldad por sí misma, pues automáticamente provoca descalificaciones, y pareciera que el lenguaje de Andrés Manuel se va convirtiendo en un lenguaje cada vez más exclusivo y excluyente, en donde su tema es que los revolucionarios que son conscientes de la herencia que han recibido no pueden involucrarse con aquellos que están traicionando en los foros de discusión los principios de la revolución. El otro punto importante que sigue manejándose, pues, es el de las preguntas que le lanzaron al presidente, y que, habiendo sido lanzadas las preguntas originalmente por un director de cine, de repente pues han comenzado a aparecer por allí grupos que consideran que si el presidente ya le contestó, pues es el camino para interrogar
cuestionar y sugerirle al presidente formas de diálogo que puedan resultar interesantes. El episcopado mexicano tuvo la semana pasada una reunión en donde está haciendo una revisión de los últimos acontecimientos, y entonces en esta reunión asistió el presidente Peña Nieto a una reunión entre algunos de los dirigentes del episcopado, y estos aprovecharon para entregarle también las preguntas de la Iglesia respecto a los temas que se están manejando en este momento. La Iglesia está convencida de que el desarrollo de la economía es fundamental para que el país viva en paz y viva con tranquilidad. Las preguntas que fueron formuladas por escrito son sobre el tema educativo. En primer lugar, los obispos preguntan: ¿qué garantizará que esa reforma no venga a alimentar una nueva estructura burocrática que solo defienda sus propios intereses? Sin educación de calidad no hay personas ni pueblos libres, dicen los obispos. Sobre el tema de lo fiscal, la pregunta es: ¿qué garantizará que esa ley fomente una contribución justa, sin complejidades, y que sea utilizada con honestidad y transparencia? ¿O será una maraña en la que puedan evadirse quienes se benefician de los recursos del pueblo? Eso es el tema de lo fiscal. En lo que se refiere a la política, sobre la reforma, preguntan los obispos: ¿qué garantizará que esa legislación consolide una real participación ciudadana que supere las artimañas de los más habilidosos para lucrar con el poder? Sin amor al prójimo solo habrá una búsqueda ambiciosa de pedazos de poder, dicen los obispos. Sobre el tema de la reforma energética preguntan: ¿qué garantizará que esa reforma haga que las inversiones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, sean promotoras de progreso social por encima de promotoras de intereses particulares? Y por lo que se refiere a telecomunicaciones, ¿qué garantizará que esa ley ponga al alcance de todos las ventajas de la tecnología y la calidad de los contenidos? Sin justicia, los monopolios cambiarán de manos y la opinión pública la definirán los intereses dominantes. La nota menciona que, acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, el presidente escuchó de los obispos quejas sobre la inseguridad que daña a la familia, al tejido social y debilita la economía de la comunidad. El presidente Enrique Peña afirmó que la reforma energética representará el asidero más importante que México tiene para crecer económicamente en los próximos años. No hay desarrollo social cuando no se tiene aparejada una condición económica y un dinamismo que lo haga posible. La pobreza se contiene cuando hay desarrollo económico que permite incorporar a la gente a la actividad productiva. Esto decía el presidente respondiendo a la pregunta de los obispos sobre la reforma económica, que los obispos siguen considerando que es uno de los temas capitales que se están manejando.
Los obispos también insistieron mucho en el tema de la corrupción, diciendo que el país lo que necesita es, por un lado, mejor educación, en segundo lugar, una actitud diferente de los mexicanos al hacer su trabajo, y en tercer lugar, lo que el país necesita es que los índices de corrupción sean disminuidos de manera apreciable para que la comunidad comience a recuperar la confianza respecto a al desarrollo mismo de los programas que se están aprobando. Jesús Silva Herzog Márquez dice que el gobierno está actuando de manera interesante al contestar las preguntas que se le hacen, pero dice que la tecnocracia tiene el defecto de contestar las cosas sin valorar realmente con quién está dialogando. Él titula su editorial Tecnocracia y Ninguneo, y dice la persuasión autocrática de las élites, la arrogancia no suprime a la ciudadanía. Y dice, el gobierno respondió al cineasta a su modo y en su lenguaje, pero respondió. O sea, Silva Herzog dice, podemos decir muchas cosas, pero parece que se están entablando por primera vez mecanismos de diálogo que son importantes. Precisamente Philipp Schmitter, una de las aportaciones más interesantes a mi juicio que hacía el viernes es decir que el escenario político que vivimos es un escenario complejo, es un escenario dinámico, es un escenario impredecible, y sin embargo es el escenario en el que tenemos que actuar, y tenemos que actuar buscando fórmulas que tienen que ser innovadoras, y que serán esas fórmulas innovadoras las que creen las condiciones para el desarrollo de la democracia en el futuro. No deja de ser una visión interesante el oír a Philipp Schmitter decir, vengo a hablarles del futuro de algo que no existe. Dice, vengo a hablarles del futuro de la democracia que por lo pronto aquí no existe, ¿no? Y sin embargo nosotros tenemos que hacer crecer la democracia, tenemos que hacer que las variables que la configuran funcionen, y eso en un escenario tan complicado como el que estamos viviendo. Jesús Silva Herzog Márquez, que tiene su crítica respecto de la manera en la que el gobierno contesta, dice, sin embargo, tenemos que reconocer, primero, que se han hecho preguntas con una visión inteligente, y segundo, que ha habido una respuesta, es decir, se están por primera vez creando los puentes del diálogo que tanta falta le hacen a este país. Pues si les parece, dejamos nuestro análisis aquí y continuaremos la semana próxima.